Shalom, shalom, toda honra, gloria y alabanza dada a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahashem, Akakodash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy el hermano Malaakia del campamento de la Gran Piedra Molino, la iglesia que está en Des Moines, Iowa, con otra lección. Y es basado en la depresión. Sí, el demonio de la depresión. Y lo que quiero hacer primero es entrar a esa palabra, porque como hombres de Yahweh, Bashem, Yahweh, Shaiman, también las hermanas, vamos a batallar con esto. Realmente. Va a ser algo que vamos a tener que pelear con diferentes pensamientos que se nos vienen a la mente, diferentes situaciones en las que nos encontramos, pero todo es parte del proceso. Okay, entonces lo que quiero empezar es la etimología de la palabra depresión. Okay. Dice, depresión como término en astronomía, distancia angular de una estrella debajo del horizonte. Dice, de francés antiguo, depresión, directamente de latín, okay, depressionem, sustantivo de acción de la raíz del participio pasado, del latín deprimere, presionar hacia abajo. Okay. Dice, el sentido literal de acto de presionar hacia abajo, estado de ser presionado hacia abajo, estar atesguiado, okay, repulsión, estado de tristeza, en hundimiento de espíritus, hundimiento de los espíritus, ¿sí? Y así es, es cuando las cosas que están, las cosas que nos pasan, que nos suceden, los pensamientos nos presionan, ¿sí? Hacia abajo, que te hacen sentir afanados, que te hacen sentir triste o te hacen pensar carnalmente. Son los pensamientos mortales, como el precepto que me gusta tanto, el libro de segundo de Esdras 14 y 14. Dice, ahora deja los pensamientos carnales, los pensamientos mortales, eso que es débil, enseñándote que el estado de pensar del mundo es débil. No estar preocupado por esto que el otro, pero como les digo de nuevo, nos va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en la carne. Tenemos estos sentimientos. Una cosa que recordar es, dicen, ¿cómo se dice? El versículo más corto de la Biblia dice, Yahweh Shai lloró. Ahora, cuando tú te pones a pensar y meditar en eso, es mucho más de que, oh, sí, lloró, oh, ya, enseñándote que era hombre. No, realmente piensa en eso. Yahweh Shai entendía las cosas, él sabía, you know? Él entendía el proceso de la muerte, él entendía que el espíritu nunca muere, que es solo la carne. Él entendía la reencarnación, él entendía que cuando uno fallece, su espíritu regresa al Padre Celestial. Y él entendía todo eso, pero aún porque estaba en la carne, esos sentimientos vinieron, viendo a la otra gente llorar, a las hermanas de Lázaro, todas esas diferentes cosas le llegaron a su espíritu, donde él lloró, se quebrantó. ¿Sí? Entonces igual nosotros, va a pasar, nos vamos a sentir tristes a veces, nos vamos a sentir deprimidos, abajo, presionados. Es parte de lo que tenemos que pasar acá. ¿Ok? De ahí voy a brincar a esto. Y es el espíritu porque cuando Yahweh Shai estuvo más en ese espíritu fue cuando estaba en el jardín de Getsémene. Y cuando tú entras a esa palabra Getsémene, es, ¿cómo se dice?
la prensa de aceite. Gethsemane, el nombre Gethsemane es prensa de aceite, donde los olivos son presionados para sacar ese aceite. Y Yahweh Shai, siendo ese aceite, fue presionado, ¿verdad? Porque el aceite es ¿qué? La verdad. So Yahweh Shai fue presionado en ese jardín. ¿Y qué es lo que pasó? Lloró, constantemente estuvo en oración allá al Padre Celestial Yahweh. Y estas son cosas para nosotros ver y hacer nosotros mismos. ¿Sí? Y llegó al punto donde él estaba tan presionado, donde sudó sangre. ¿Ok? Eso es algo en qué pensar. Vamos de ahí al libro de 2 de Corintios. Segundo de Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Dice, con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Yahweh y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Yahweh Shai por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Yahweh Shai. Okay, pero enseñándote eso, que vamos a ser presionados, vamos a ser afligidos, atribulados, pero jamás estamos solos. ¿Sí? Jamás seremos desamparados, jamás vamos a ser destruidos. ¿Por qué? Porque todo esto trabaja para el bien. Y todo esto nos está perfeccionando. Y hay diferentes maneras de cómo lidiar con esto, pero eso era el más grande ejemplo, la oración. Yahweh Shai pidió que sus hermanos estuvieran con él, los apóstoles, los discípulos, pidieron que estuvieran con él, que oraran, que le guardaran compañía. Entonces todas estas son cosas que podemos utilizar. Y otra cosa es seguir moviéndote, man. Ciertas cosas nos pasan, pero tenemos que seguir moviéndonos. Seguir en el espíritu, seguir esas aguas vivas, esa corriente que no se quede sentada esa agua, porque ¿qué es lo que pasa con el agua? Cuando se queda ahí sentada, crece bacteria, y ya no es buena. Pero un río que siempre está fluyendo, esa agua es pura. Igual con nosotros, y hasta en la carne. A veces pasan cosas y te sientes deprimido y que quizás sí hiciste tus lecciones y todo eso, pero luego estás nomás ahí sentado y no, es que no tengo ganas de hacer nada. No, man, muévete. Sal a la naturaleza, vete a caminar, vete por una corrida, ve al gimnasio, ve a un lugar donde tienes que forzarte a salir y seguir moviéndote, para no caer en ese espíritu de depresión, man. Y la cosa más importante también es manteniendo nuestros ojos, nuestra mirada fija en Yahweh Shai. Ahí dice la escritura que el Señor te guardará en perfecta paz aquel a cuyo corazón está en Él. Siempre pensando en Yahweh Shai. Okay, algo breve. Solo quise decir unas palabras sobre eso. Toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem HaKakodash. Doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra del molino. Hasta la próxima vez. Shalom.